Hola, bienvenidos a una nueva edición de Vivir Mejor. Hoy día vamos a hablar acerca de una condición que afecta a muchísimas personas en su día a día en el mundo. Me estoy refiriendo a la migraña o las migrañas. De eso vamos a conversar más adelante. Los dolores de cabeza son muchísimos. De hecho, puedes tener dolor de cabeza por fiebre, que creo que es la manera más común de tener dolor de cabeza, pero hay un grupo de personas que tenemos un dolor de cabeza episódico, constante y persistente, a quienes les dicen como diagnóstico tener una migraña. El día de hoy vamos a tener a un doctor, a un médico neurólogo extraordinariamente buen neurólogo, especializado precisamente en dolores de cabeza, y con él vamos a tratar el tema de migraña, además de ser autor de un libro muy divulgativo para el público en general, que da cuenta de lo que es la vida del migrañoso y cómo mejorar y cómo desterrar algunos mitos que se tienen con respecto a esta condición. Ya volvemos. Y bien, continuando con el programa, me llegó el momento de presentar a nuestro invitado. Él es el doctor Ernesto Bancalari. El doctor Ernesto Bancalari es neurólogo, graduado en la Universidad Peruana Cayetano Heredia, hizo su residencia en neurología en dicho centro de estudios. En el 2004 obtuvo un doctorado y acaba de ser incorporado como miembro del número para lo que significa la Academia Nacional de Medicina, que es una distinción bastante importante entre los profesionales médicos. Yo creo que es todo un honor y es motivo de orgullo para el doctor Bancalari, a quien vamos a tener como invitado el día de hoy en el programa, haber sido incorporado como parte de la Academia Nacional de Medicina. Vamos a hablar con él sobre migraña. ¿Quién mejor que él, que acaba de escribir un libro que me lo he hecho llegar, que realmente es sumamente importante? Creo que acá está escrito en un castellano claro, sencillo, como para que yo lo pueda entender. Eso significa que ya todos lo pueden entender, para más o menos aquilatar el impacto de lo que significa tener un dolor de cabeza recurrente, episódico durante mucho tiempo, y que mucha gente en el entorno del migrañoso no lo comprende y creen que es o majadería o de repente quieren hacerse notar, en fin. De eso vamos a conversar con el doctor Ernesto Bancalari, a quien le damos la más cordial bienvenida. Ernesto, qué gusto verte. Gracias por haber aceptado la invitación al programa para hablar acerca de esto y muchísimas gracias por tu libro. Un gusto tenerte acá. Bienvenido al programa. Gracias, Pepe. Encantado de estar contigo y sobre todo hablar de este tema que afecta a muchísimas personas en toda Latinoamérica. El promedio en todos los países, incluido el Perú, es que el 12% de las personas tienen este tipo de dolor de cabeza llamado migraña. A diferencia de lo que muchos piensan, la migraña no es solo un dolor de cabeza. Ajá. La migraña es una enfermedad del cerebro. Probablemente a ti y a mí nos enseñaron en la facultad que era una cefalea vascular porque se dilataban las arterias en el cerebro. Con el paso del tiempo y el advenimiento de nuevas técnicas de diagnóstico, hoy día se sabe que esto es una enfermedad, número uno, del cerebro. Número dos, hay una suerte de inflamación de varias estructuras que controlan el dolor. Y finalmente, después de un proceso, finalmente viene el dolor de cabeza, que sí efectivamente se produce por inflamación y dilatación de las arterias. Entonces, lo primero que debemos aprender es que migraña no necesariamente es igual a manejo de dolor, porque es una enfermedad completamente diferente. Es común que si en la casa el papá o la mamá o ambos hayan tenido este dolor de cabeza, esta migraña, los hijos tengan más chance de tenerla, la van a tener de todas maneras. Salvo una forma muy rara de migraña que se llama migraña hemipléjica familiar, que es muy infrecuente. ¿Qué es lo que sabemos? Lo que sabemos es que los hijos heredan los genes de los padres, eso es elemental, ¿no es cierto? ¿Y qué es lo que pasa? Que algunos, por ejemplo, te salen un poco más altos que los otros,
porque se expresan algunos genes que tienen que ver con la altura. Uno te sale con ojos celestes, el otro con ojos cafés. Esos mismos genes para migraña son heredados por los dos, digamos, dos hijos. Pero en una de ellas, especialmente las mujeres, se expresan estos genes y empieza el proceso migrañoso. Mientras que la otra persona no se expresa y no lo tiene. ¿Más o menos se tiene una idea clara de por qué es más común en las mujeres que en los hombres? Pues lo que se ve es que hay una dependencia, una asociación muy clara con lo que es hormonas femeninas. En niños, tú bien sabes eso, las migrañas son más frecuentes en los hombrecitos Así es. que en las mujeres. Hasta que llega la pubertad y ¡pum!, se voltea la torta. Así es. Y son más las mujeres que los hombres los que tienen migraña. Entonces las hormonas juegan un papel muy importante, que no quiere decir que exista la migraña hormonal. No existe como tal. Ya, correcto. Porque muchos, disculpa, Sí. muchos se confunden disparadores de migraña con ponerle apellido a la palabra migraña, migraña tensional, tampoco existe. Migraña hormonal, tampoco existe. ¿Qué cosa es lo que tiene que pasar en ese 12 a 15% de población del mundo que tiene esta condición versus la que no la tiene? ¿Se sabe exactamente por qué algunas personas tenemos esto versus las que no lo tienen? Hay gente que no ha tenido nunca un dolor de cabeza, ¿no? Número uno, cuando se han hecho estudios para saber si una persona ha tenido un dolor de cabeza, el 95% del último año ha tenido al menos un dolor de cabeza. Entonces, aquellos que nunca han tenido un dolor de cabeza están en ese grupo de privilegiados del 5%. En general, el dolor de cabeza es muy frecuente, eso es lo que voy. Como todo en medicina, hay que ordenarlo y existe la International Headache Society, que es la que puso los parámetros en 1988, cómo se debe diagnosticar cada tipo de dolor de cabeza, que hay 128 diferentes formas. Y la más frecuente es la cefalea tensional. Pero la que con mayor frecuencia visita al médico es el paciente que tiene migraña. ¿Cómo la clasificas? O sea, ¿puede tener formas distintas de su migraña? ¿Hay una nueva clasificación de migrañas? ¿Es el típico dolor de cabeza de la hemicrania, la mitad nomás? Lo que han cambiado son los nombres. Antes se llamaba migraña común, migraña clásica, hoy día es migraña sin aura, migraña con aura. Después tocaremos el punto. El dolor de cabeza del migrañoso no necesariamente es hemicráneo pulsátil, que molesta la luz, los ruidos y que da náuseas, porque pueden haber, así como el infarto, hay un evento cardíaco, pero duele el brazo izquierdo, se llama dolor referido. Lo mismo ocurre en migraña. Antes se llamaba sinus headache, cefalea de los senos o paranasales, y esa es una representación de migraña. Otra muy frecuente y que hace comprar muchas almohadas y cambiar de colchones, etcétera, etcétera, es el paciente que tiene dolor cervical. Es otra presentación de la migraña. Entonces, si uno quiere hacer las cosas bien simples, si un paciente tiene dolor de cabeza y le molesta la luz y tiene náuseas y es discapacitante, si tiene esas tres, con un 95% de certeza, ese paciente tiene migraña. Interesante, interesante. Si solo son dos, baja a 84. Ok. Pero es una fórmula muy rápida para ayudar al médico general. No la descarta. Hablemos un poquito de la famosa migraña con aura, que sé que no es la mayoría de los casos, creo que es el 20% de las personas con migraña el tener un aura. La migraña es una enfermedad del cerebro. Por lo tanto, la migraña tiene tres partes. Una llamada los pródromos, otra que es la parte ictal, o sea, el dolor de cabeza, y la tercera que es los pósdromos. Existe un fenómeno cuyo nombre es aura, en el cual hay cambios
que se dan en el cerebro antes de que empiece el dolor de cabeza propiamente dicho. ¿Cuál es el aura más frecuente? El aura visual. El paciente, antes del dolor de cabeza, puede empezar a ver flashes, puede empezar a ver borroso, puede ver relámpagos, eso se llama aura positiva. O al revés, puede perder visión de un lado o perder completamente la visión del ojo, y eso es una aura negativa. La característica es que esto es reversible y en promedio demora 20 minutos. ¿Y el dolor de cabeza viene después o puede venir en simultáneo? Es raro que venga en simultáneo, usualmente después. Como siempre, las cosas raras mejor investígalas y no asumas de que es todo lo mismo. Parte de, claro. Así es. ¿Es cierto que el vino, el chocolate, los embutidos, las cebollas, algunos condimentos, queso, son responsables de una crisis de migraña o de un dolor de cabeza? Sí y no. A ver. Nuevamente, en los pródromos, o sea, antes que empiece el dolor de cabeza, se dan una serie de cambios. Y uno de los cambios es la necesidad ansiosa por comer dulce. ¿Cuál es el dulce que uno más come? Chocolate. Chocolate. Entonces, el chocolate es culpable. El más rico de todos. De la migraña, lo cual no es cierto. Ya. Hoy día se sabe que 1 en 5 en promedio, 20%, 22%, puede subir, bajar, tiene algún disparador por un alimento, por una bebida o por alcohol, por ejemplo. Ajá, pero claro. no todos lo tienen. Entonces, mal es agarrar una lista, así tipo menú, una receta, dárselo al paciente y usted desde ahora no come A, B, C, D, o sea, Claro. no va al chifa, no toma bebidas sin azúcar, no come queso, no come jamón, no. No creo que hay que sacrificarse a la gente. ¿Es correcto decir que aquellos niños o aquellas personas que hacen mareo por movimiento, cinetosis, pueden desarrollar migraña, o cuando ya son adultos, si tienen migraña, a veces pueden tener mareo por movimiento como si esta fuera una migraña? Los antiguos equivalentes migrañosos, hoy día han cambiado de nombre, son varios. Uno de ellos es la cinetosis. Si tú tienes un niño que tiene cinetosis y que la madre tiene migraña, los chances de que ese niño pueda ser migrañoso más adelante son altos. Correcto. También existe el dolor abdominal, también existe el paciente, el vértigo, el niño vomitador, y un artículo no muy reciente, pero sí interesante, es todos esos niños que le duelen las rodillas cuando están en desarrollo. Así es. Le dicen, es el desarrollo. Pues lo que se ha encontrado es que si esos niños tienen alguna, o sea, la madre o el padre con migraña, eso es un marcador de que el niño, y se ha encontrado que hacen migraña más adelante. Mira, e incluso yo he llegado a leer algunos reportes de estudios y seguimientos de bebitos que han hecho el famoso cólico infantil, que esos niños, la gran mayoría de ellos, hacen migraña más adelante. Pareciera que hubiera alguna asociación, ¿no?, entre una cosa y otra. Tenemos que irnos al corte, Ernesto. Vamos a seguir conversando en el siguiente segmento porque hay muchísimas cosas que quiero preguntarte acerca de la migraña, del diagnóstico y del tratamiento. Encantado. Gracias. Nos vamos a una pausa y venimos con más en Vivir Mejor. Vamos a hablar con el doctor Bancalari sobre migraña. Tenemos muchísimo que contarles. Estamos con el doctor Ernesto Bancalari, médico neurólogo, hablando sobre migrañas, y se nos quedó en el segmento anterior preguntarle más, obtener más información con respecto a esta condición. Ernesto, una pregunta que siempre tengo yo ahí dando vueltas a la cabeza: ¿la migraña cambia con la edad? ¿En algún momento se va? ¿Es cierto que las personas que tienen migraña tienen más riesgo de hacer infarto cerebral o stroke? A ver,
varias preguntas en una. Así es. Cuando la mujer, y vamos a hablar de la mujer porque es más frecuente en la Ajá. mujer, está en su edad fértil, de los 15 a los 40, 45, es cuando la prevalencia de migraña es más alta. Se calcula que 1 en 4 puede tener migraña. Eso va bajando conforme se acercan a la menopausia. Y cuando llega la menopausia pueden ocurrir 3 cosas con estas pacientes. Una es que se le vaya, 25%. Otra es que disminuya la frecuencia de migrañas, y eso es en el 50%. Estoy redondeando porcentajes. Y finalmente, en un 25% no hay mayor variación. Entonces, si se cura la migraña, pues en este caso muy específico, sí, pero la cura el organismo, no la cura el médico. La migraña, como es una enfermedad crónica, tiene el mismo curso que todas las enfermedades crónicas. No se curan, se controlan, se previenen y logramos que el paciente tenga una mejor calidad de vida. Existe una forma de migraña que estuvimos conversando, que es la migraña con aura, y se ha encontrado una alta asociación con eventos vasculares, no solo cerebrales, sino cardíacos. Hoy día la migraña con aura es un marcador de enfermedad vascular cerebral y cardíaca. Interesante, ¿no? Las mujeres que tienen migraña con aura, usan anticonceptivos orales y fuman, tienen 17 veces más posibilidades de hacer un evento cardíaco o vascular que una persona que no tiene migraña, que no fume y que no usa pastillas anticonceptivas. Entonces, en teoría, y de verdad esa es la recomendación, las mujeres con migraña con aura no deberían usar pastillas anticonceptivas. Y bueno, ese es ya un tema que podríamos conversarlo en otro momento, qué es lo que se puede hacer. ¿Qué recomendaciones son las que tú apuntarías para este grupo de edad en especial, el adulto mayor con migraña? Esa es la primera. La mayoría de las personas que llegan a un consultorio por dolor de cabeza llegan pensando en que tienen o un tumor o una malformación arterial o arteriovenosa o algo serio. Cuando una persona tiene un patrón de dolor de cabeza y ese patrón varía localización, intensidad o forma, hay que estudiar. ¿Okay? Todos le tienen miedo al tumor cerebral y le tienen miedo a los aneurismas. Y efectivamente, como tú bien dices, al consultorio vienen algunos pacientes asustados porque algún pariente o un amigo ha tenido uno de estos tumores o aneurismas. El aneurisma no duele hasta que se complica. La probabilidad de encontrar un aneurisma es extremadamente baja, y aún si se encontrase un aneurisma, no todos los aneurismas necesitan tratamiento. Correcto. Tiene que tener un tamaño, una localización, una serie de particularidades que se verán en el momento si es que se encuentra un aneurisma. Los tumores cerebrales son cefaleas secundarias. O sea, la cefalea viene porque hay otro proceso en el cuerpo. Usualmente hay algo más en el examen neurológico o el paciente nota algo más, claro, aparte del dolor de cabeza. Las personas que tienen aura podrían abortar, por utilizar un término, el dolor de cabeza que le sucede al aura. El migrañoso tiene que conocerse a sí mismo para saber qué cosa tiene que hacer y qué no debe hacer para evitar esto. Hay una suerte de tendencia de comportamiento y de conducta bastante raros, son más depresivos, son más explosivos. ¿Qué hay dentro de todo esto? A ver, empezamos por el final. La personalidad de la migraña, eso es algo muy antiguo. Realmente nadie le da importancia a eso en este momento. Dependiendo de la frecuencia de días que tienes dolor en el mes, tú puedes dividir las migrañas en migrañas episódicas
migrañas crónicas. El corte es 15 días. Ya. Si tú tienes más de 15 días de dolor al mes por más de 3 meses, tienes migraña crónica. Si tienes menos, es migraña episódica. La migraña episódica debes prevenirla con métodos no farmacológicos y métodos farmacológicos dependiendo de cuántos días de migraña tengas al mes. Y el número mágico es 4. 4 días al mes. Cuando te hablo de tratamiento no farmacológico, te estoy hablando que un paciente con migraña debe hacer lo que cualquier ser humano común y corriente hace. Dormir suficientes horas, comer 3 veces al día, descansar, hacer ejercicio no extenuante. Todo eso impide, o sea, previene, no impide, previene que el paciente pueda tener un disparador porque no comió. Por ejemplo, en el Ramadán de los árabes hay migrañas porque ayunan desde que sale el sol hasta que se esconde. Como supondrás, por ejemplo, en Francia, el sol sale a las 6 de la mañana y se oculta casi a las 10 de la noche. Correcto. Entonces son horas de horas y un migrañoso es muy proclive a los cambios de glicemia en sangre. En cuanto a deporte, el deporte debe ser no extenuante, porque tenemos, claro, hay una cultura del deporte hoy día en la cual básicamente todos van al gimnasio, todos hacen pesas, todos hacen spinning, hacen kickbox, y todo eso puede ser en algún momento un facilitador de migrañas por la contractura que genera el cuello, tanto deporte. ¿Qué cosa es lo nuevo? ¿Qué se sabe? ¿Podemos mejorar la calidad de vida del paciente migrañoso con los medicamentos que están saliendo a la luz del día de hoy? Yo diría que en 2 de las enfermedades que más se ha avanzado en los últimos años es esclerosis múltiple y en migraña. En migraña ha habido toda una revolución desde que se identificó una proteína que tenemos en el cuerpo llamada CGRP, por sus siglas en inglés. Esta es la que causa la inflamación. Y entonces lo que han ido es a atacar directamente esta molécula, ya sea bloqueándola o bloqueando el receptor donde actúa. Y eso es lo moderno. Hoy día para prevención de migraña existen unas inyecciones de una vez al mes que se llaman anticuerpos monoclonales, que puedes encontrarlos en México, Colombia, Chile, Argentina, Brasil. Lo que necesitamos es que el paciente entienda que lo que tiene no es un castigo, que lo que tiene es controlable y que lo que tiene puede, con tratamiento, cambiarle la vida. Así es, y que la sociedad lo entienda también para ayudar a los pacientes que puedan tener esta condición, porque no conozco en ninguna familia donde no haya 1 o 2 que tengan esta condición. Pues Ernesto, no me queda nada más que agradecerte infinitamente el aporte en el programa el día de hoy. Muchísimas gracias nuevamente por tu libro. Me parece que es un libro que debería estar al alcance de todas las personas. Me gustaría saber dónde lo pueden conseguir para ya más adelante compartirlo con el público. Un gran abrazo y espero verte pronto porque quiero hablar contigo acerca de cefaleas. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Eso ha sido todo por hoy en el programa. No olviden lavarse las manos, abrir las ventanas. Quiéranse mucho, que Dios mediante estamos en una siguiente entrega aquí en Vivir Mejor. Chao.